Buenos días, tardes, ¿cómo están? Quiero un nuevo aplauso para un grande de la vida, el señor Andrés Parra, por favor. Te amo, Andrés, te amo. Tuve la fortuna de... La primera vez que me hice al lado de él fue en la bicicleta. Y que sigue siendo así, hermano, hasta viejito. Eso es deporte de cucho, amigo, entonces ya quedémonos ahí. Bueno, a todos primero quiero agradecerles lo que siempre le agradezco a la gente cuando tengo la fortuna de estar en un escenario que es como un altar y que es un lugar en el que suceden muchas cosas especiales. Es agradecerles por su tiempo, por tomarse un rato de sus vidas para venir a escucharnos, echar un cuento en el que, escuchando la historia de Andrés, creo que coincidimos. O sea, estamos muy conectados en las historias. Eso me hace sentir, escucharlo a él me hace sentir que estamos haciendo las cosas bien. Y por eso, desde la primera versión que fue el año pasado, quise siempre fundamentar, digamos, casi que mi filosofía de vida en una frase que escuché de alguien que consiste en amar el proceso. Y es algo que nos cuesta mucho. Estamos en un mundo de la inmediatez, en donde todo va a una velocidad a veces incomprensible, y pensamos que todo el que ha llegado a donde nosotros de alguna forma quisiéramos llegar lo hace de la noche a la mañana, y se nos olvida amar el proceso, amar el día a día, abandonarnos a esos instantes que son en verdad lo que nos construyen. Entonces quiero empezar con que nos hagamos unas preguntas cada uno, porque en el mundo hay más respuestas que preguntas, por aquello del ego del que tanto hablaba mi amigo Andrés, y es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué tanto de lo que hacemos determina lo que en realidad somos? ¿Y qué tanto de lo que ahora somos es lo que siempre hemos querido ser? Y dejo esta última porque tal vez es la más trascendental, ¿no? Siempre me gusta saber que no importa el momento de la vida, no, sin miedo al tiempo, me encuentro con gente que, digamos, quiere darle un curso nuevo a su existencia, y sentirse viejo, pues digamos que sería el principal obstáculo. Entonces, por eso dejo esta acá, porque no importa la edad o el momento en el que estemos, siempre tenemos que preguntarnos que si lo que ahora somos es lo que siempre hemos querido ser. Entonces aquí me encontré con un dilema muy fuerte, y que es: siempre voy a estar como hablando del ser, ¿no? El ser. Pero entonces nosotros estamos ligando mucho lo que somos a lo que tenemos o a donde estamos, ¿no? O sea, como que estar es literalmente como que hablar de un estatus, ¿no? Como si estás en cierto lugar, en cierta posición en tu vida, eso determina lo que tú eres, o lo que tienes, lo que te pones, en lo que andas también determina lo que tú eres. Y pienso que ahí la ecuación empieza a desbalancearse, ¿no? Empieza todo a girar de afuera para adentro y no de adentro para afuera. Entonces, la idea es que no confundamos el ser con el estar o con el tener. Porque estar y tener depende muy poco de nosotros mismos. Mi hermano, que es uno de los grandes referentes de mi vida, la persona que me ha criado mucho también desde la parte espiritual, cada vez que me veía frustrado o puto por alguna situación que no podía controlar, desde las cosas más simples como llegar aquí y decir: Julián, huevón, ¿por qué no tienes una guitarra para mí? Me enseñó una cosa muy importante, y es que nosotros solo podemos controlar un 20% de las cosas que nos suceden. El otro 80% es lo que no controlamos y depende de ustedes. O sea, esto no pasaría si ustedes no estuvieran aquí, si Julián no se le hubiera ocurrido, si no le hubiéramos dicho que sí, si el maravilloso clima no nos lo hubiera permitido. Son un montón de factores en los cuales funcionamos como una cadena, una conexión como el internet, y es casi perfecto, y nosotros enfocamos todo el esfuerzo en el control. Me identifico mucho con lo que decía Andrés, porque cuando habla de poder, el poder es la necesidad o la intención de controlar al otro, de que el otro haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos que debe hacer, y en eso es en lo que derrochamos la energía diaria. Entonces, cuando él me dijo: hermano, vos solo controlas el 20% de lo que te pasa, ahí empecé a contemplar dos palabras muy fuertes, y es soltar y empezar a ampliar la tolerancia a la frustración. Entonces, que la frustración, cada vez me sintiera frustrado por menos huevonadas, porque uno al día se está sintiendo frustrado por cada cosita, ¿no? Y por cada cosa, el trancón no lo puedes controlar, estás ahí y no hay nada que hacer. Cambia la actitud con la que lo asumas. Bueno, obviamente siempre hay cuando uno quiere emprender en su vida, quiere irse detrás de sus sueños y se tiene que enfrentar a una realidad, al plano terrenal y al, bueno,
¿cómo hago yo obviamente para poder vivir de hacer lo que me gusta, para suplir unas necesidades físicas pues ineludibles? Entonces viene esta pregunta, ¿no? Y es ¿cómo me vendo? Y en ese orden yo he enfocado mi oficio como músico. Me cuesta inclusive decirme artista porque me parece que es una palabra, es linda, pero para mí viene un poco como en el medio, en la industria musical, es como muy del ego, ¿no? Como que el artista y los músicos, y a mí me gusta es el músico. Entonces, yo he enfrentado mi proceso como músico de una forma muy visceral. Cuando yo tuve la fortuna de pertenecer a una banda que gozó las mieles de todo el boom de la industria en la década pasada, teníamos un sonido característico, éramos 7 chicos, cada uno cumplía un rol. Yo era el gordito de la banda, a pesar de que era el que cantaba. Bueno, aún lo soy, pero ya no tengo banda. Y bueno, digamos que estuvimos cobijados por toda esta maravilla del músculo que tienen las disqueras, que tiene la industria musical, y que era que te hicieran una promoción, que te llevaran, todo el terreno estaba dado. Cuando en el 2008 empiezo una búsqueda un poco más personal y decido emprender mi carrera como solista, arranco este proceso, y entonces me metí a hacer un disco como solista en el año 2009, que fue De lo oscuro a lo puro, y con este disco empezó el aprendizaje. Lo primero que pasó fue que pensé que con la hoja de vida que traía podía entrar a una disquera que me apoyara, y no sucedió. Y entiendo, no les echo la culpa, simplemente fue un momento en el que la industria se revolcó, la piratería se tiró en el negocio, y no culpo a la piratería tampoco, porque pienso que la industria abusaba del precio de los discos. Un disco, la disquera, quien hacía el álbum, podía vendérselo, digamos, al distribuidor, a Tower o a Prodiscos en 12.000 pesos. Y ahí ya la disquera estaba ganando dinero, y la disquera era la que le pagaba al artista por grabar, por producir, por las fotos y por todo. Y el distribuidor era el que decía, listo, yo voy a vender el disco a 30, 40 o 50.000 pesos, que era para mí, como el ese eslabón de la cadena, para mí, con todo el respeto, fue el que se cagó en el negocio. Porque si vos decías, esto me suena igual y aquí vale 1.000 y aquí 50.000, pues estamos en un país en el que la economía sabemos para dónde juega. Entonces ahí la industria se revolcó, me senté con las disqueras, me dijeron que no tenían cómo apoyarme, me senté con el distribuidor para que yo, haciendo los discos, yo asumiendo estos costos, me lo dejaran poner en las góndolas de las discotiendas, y me dijeron tampoco. Entonces se me abrió la creatividad y dije, bueno, voy a empezar a usar el boom de las redes sociales, que en ese momento solo era Twitter. Y por Twitter yo citaba a la gente en los parques, les decía, voy a estar el jueves 5 de la tarde, Parque El Virrey, tal fecha, y voy a llevarles y les entrego mis discos, se los vendo y nos tomamos las fotos y compartimos. Y empecé, digamos, como todo este proceso de aprendizaje, valiosísimo, pero obviamente bastante agotador, digamos, más desde lo físico que desde lo espiritual. Y entendiendo que el alcance no iba a ser nunca pues los alcances que tuve con la disquera. Entonces ahí empezó esa pelea tan fuerte también con el ego, con lo que yo había sido, lo que pensaba que debía seguir siendo, y lo que la realidad y mi apuesta visceral me decían, por esos lados ya no vas a hacer más, o sea, tienes que volver casi que a empezar desde ceros. Este proceso me duró más o menos del 2009 al 2012, y después, como con todavía como esa ingenuidad un poco dentro del negocio, me metí a hacer un segundo disco que fue Dulce, que en verdad fue más amargo que un putas. Porque aquí entró un componente familiar, que fue un momento coyuntural en casa. Mi hermano se quedó sin trabajo, y me dijo, yo creo en tus sueños, metámonos de socios a manejar el proyecto, yo voy a ser tu manager. Y una amiga de Medellín me enseñó 2 cosas, me dijo, en un negocio, en una sociedad siempre hay un vivo y un bobo. Si hay 2 vivos, se matan, y si hay 2 bobos, se mueren, y mi hermano y yo nos morimos. Entonces hicimos, dentro de todo el amor por el arte, empezó como una cadena de sucesos ingenuos de inversión. Yo le decía a Juan, bueno, vino un supuesto inversionista que nos dijo, metan la plata que yo después les ayudo, pero por lo menos ustedes arranquen hasta que yo tenga pues la forma de hacerles llegar el dinero, lo que fuera. Y mi hermano, sin pensarlo, sin tener, digamos, una cabeza financiera, sino solamente con el amor infinito que nos tenemos, empezó a soltar y armamos un muñeco muy grande, que creo que de pronto era innecesario o sobredimensionado para lo que la industria en ese momento estaba requiriendo, porque estábamos todos como tratando de acomodarnos a ver qué funcionaba.
Y un día me acuerdo, por ejemplo, que tuve la fortuna de tocar en mi tierra en un concierto junto a Alejandro Sanz y Carlos Vives. Cuando llegué al escenario y éramos más, ¿no?, el equipo de trabajo de Sebastián Yepes que el de Alejandro Sanz, y yo dije, aquí algo está muy mal, guardemos las proporciones, yo creo que la estoy embarrando, miremos los números. Juepucha, me quedó para el celular de cumpleaños de mi mamá y no me quedó nada más, algo está haciendo muy mal. Entonces evalué los números, le dije a mi hermano, huevón, ¿qué hicimos? Metimos las patas. Y cuando nos sentamos ya con la cabeza y el corazón aparte, me di cuenta que no hubo nunca un enfoque, digamos, terrenal sobre el asunto. Todo fue pensar desde la óptica muy romántica y nos pegamos una toteada brutal. O sea, hay dos puntos en la vida, hay un punto de quiebre y hay un punto de quiebra, y a mí me sucedieron los dos a la vez. Para mí fueron los dos. Entonces, decidí cerrar digamos, como el proyecto, decir, me tocó hacer una pausa, decirle a todos los amigos, no puedo sostener más el proyecto, necesito sentarme, mirar para el techo y ver qué está sucediendo con mi vida, qué voy a hacer, cómo voy a pagar lo que debo. Y fue el momento tal vez más crítico de mi existencia. Y en ese momento me rescató algo de lo que mi amigo Andrés también habló, que fue el amor. Porque justo en el momento más teso de mi vida apareció quien es ahora mi esposa, y todo se fue dando de alguna manera para que cuando yo menos lo imaginaba tomara una decisión que de alguna forma enderezó el camino. Entonces, a uno siempre le han dicho que uno tiene que tener la foto perfecta, sobre todo hoy que vivimos una buena parte de la vida sumergidos en este mundo visual, en la tecnología. Y siempre te han dicho, tenés que tener tu casa, tener tu carro, tener todo ciertamente controlado para poder, digamos, tener un hijo, casarte, lo que sea. Y yo, Daniela, mi esposa, conoció esa fachada del artista que vivía en un apartaestudio de soltero, que tenía un carro, que tenía, digamos, aparentemente todo resuelto, y en cuestión de 6 meses todo esto desapareció. Al punto en que yo llegué a pensar, de pronto me están de arriba, es como quitando todo para, listo, hacer la eyección ya. Y no entendí que a lo mejor esto que estaban haciendo era una bendición para mí. El caso es que cogí la fuerza cuando vendí el carro y pagué una última deuda que tenía por lo menos de ese año, dejé un billete para un anillo, me fui a comprarlo en la 72 con séptima con mi suegra. Por ahí hay una universidad que hacen boleo todos los días. Puta, nos metimos a la joyería y nos encerraron en la joyería porque habían echado ese gas. Y yo no sabía si mi suegra estaba llorando por el anillo o por el bendito gas. El caso es que dije, me voy a casar. O sea, es el momento menos esperado para hacerlo, pero voy a preguntarle a mi esposa si está dispuesta a hacer equipo conmigo. Y eso me enseñó una cosa muy linda, y es que en realidad uno dilata demasiado las decisiones porque uno siempre piensa que no está preparado, y la verdad es que las cosas más tesas de la vida a uno le pasan y uno nunca se va a sentir listo. Lo único que uno debe hacer es mandarse, como lo que yo hago con Andrés, que siempre me dice, vamos a montar, yo sé que nunca estoy listo, pero ahí me le voy al lado. Entonces uno siempre tiene que mantenerse muy positivo y decir que sí. Eso fue lo que me enseñó a mí en ese momento crítico. Fue muy duro para mí, digamos, poner los pies en la tierra y entender, digamos, que de todas formas un proyecto de vida, si alguien decide emprender un proyecto personal y ir detrás de sus sueños, como lo dijo mi amigo Andrés, te va a joder toda mi charla, es, digamos, como entender esos fundamentos. Yo toda esa parte, digamos, tal vez por haber sido muy consentido o lo que fuera, nunca la comprendí, y la tuve que aprender a los putazos, y pues hoy lo agradezco. Entonces eso es algo que quiero dejarles también, que no dilaten más esas decisiones, no esperen a estar preparados, porque uno en realidad nunca está listo, y tiene que llegar a esto también, a perder el miedo a equivocarse. Siempre no hay cosa más linda que cagarla. O sea, es que es hermoso, es liberador, es muy bacano. El mejor disco, por ejemplo, comercialmente, que pudimos hacer con San Alejo, me sucedió. Uno de los chicos de la banda, no voy a decir obviamente quién, me dijo, hermano, todo este disco ha salido a punta de las pendejadas que vos has dicho musicalmente, que son absurdas. Y yo le decía, imagínate lo que se hubiera logrado si yo fuera acertado. Entonces, estamos todo el tiempo con mucho miedo a sentirnos observados. Insisto, como tenemos esa idea de la foto perfecta que jamás va a llegar, y nos da mucho miedo equivocarnos, nos da mucho miedo decir, por ejemplo, hoy tuviste la valentía de no preparar nada, sentarte acá, y yo también dije, voy a armar unas diapositivas de palabras, de frases que me inspiran, y voy a permitirme ser yo mismo, y
y a valerme de los errores. O sea, no hay nada más lindo. Entonces esa también es mi invitación hoy, a que le pierdan el miedo a equivocarse. Es liberador, equivocarse es súper liberador. No, hay que pensarlo en grande, hay que soñarlo, lo que sea, pero si la embarran no pasa nada, es que no pasa nada. O sea, estamos aquí es para eso. Nadie vino, como lo dijo el Papa muy lindo, me dijo, dijo bueno, me dijo cuando lo leí, nadie vino a terminar la tarea acá, nadie vino a decir, listo, mi tarea aquí está lista. Esto es una parte de un proceso, de un objetivo mucho más grande en el universo. Y quiero compartirles un video que me mandó un amigo que amo mucho y que me tocó la fibra. Ese es el video, pa. Yo lo abrí ahora. Listo, mira. Ya tiene hambre. Ve, al músico le falla el audio. Suele suceder. ¿Ya te llegó? ¿Puedes volver a ponerlo, por favor? ¿Puedes subirle? Bienvenido al club de los que se sienten fracasados. ¿No me crees? ¿Crees que no perteneces a un grupo? Creo que te estás equivocando. Así que dame un minuto para controlarte, porque si no te vas a arrepentir toda tu vida. Nos han enseñado que fracasar es algo malo, que debemos de llegar al éxito sin pasar por penas o cicatrices. Ser fracasado significa que has vivido, que has intentado algo que va más allá de ti, que quizás que con dedicación, esfuerzo y constancia lo podrás conseguir. Conocer a alguno de los integrantes del club de los que se sienten fracasados. Los personajes en la historia nos enseñan que la teoría es correcta. Fracaso tras fracaso es igual al éxito. No pudo hablar hasta los 4 años y sus maestros dijeron que nunca haría mucho. Albert Einstein, premio Nobel, teoría de la relatividad. Describe el periódico por falta de imaginación y de no tener ideas originales. Walt Disney, creador de Mickey Mouse, y 22 premios de la Academia. La corrieron como conductora de noticias porque decían que no era apta para la televisión. Oprah Winfrey, conductora del programa The Oprah Winfrey Show y seleccionada como la mujer más influyente del mundo. A los 11 años de edad lo corrieron de su equipo después de haber sido diagnosticado con una hormona de deficiencia de crecimiento, lo cual lo hacía más chaparro que la mayoría de los niños de su edad. Lionel Messi, 3 veces ganador, FIFA Jugador del Año. A los 30 años entró en depresión por haber sido públicamente despedido por la empresa que él creó. Steve Jobs, cofundador de Apple Inc., cofundador de Pixar Animation Studios, rechazados por Decca Studios, diciendo no nos gusta su sonido, no tienen futuro en el mundo de la música. Los Beatles, el grupo musical más exitoso en la historia, sigue sin querer pertenecer a este grupo de fracasados. Piénsalo. Así que un fracasado es un ganador. ¿Viste? Te lo dije que te lo iba a demostrar. Sigue sin querer pertenecer al club. Veamos. Todos tenemos que fracasar en esta vida. Y no lo harás una vez, sino millones de veces. ¿Por qué? Porque el fracaso es el escalón para aprender y mejorar. Si no fracasaríamos, no aprenderíamos nunca. Hay días que no te sentirás bien, que el mundo se te vendrá encima y sentirás que no vales nada. Pero ¿sabes qué? No tengas miedo a cometer errores. Los errores son los que nos forman. Nuestras cicatrices cuentan historias muy poderosas. Todos en algún momento nos sentimos fracasados. Todos somos humanos. Si no has fracasado, no has vivido. El fracaso es el primer paso para lograr el éxito, ¿recuerdas? Fracasa 1000 veces, pero nunca te desmodes. Sigue fracasando y vas a tener éxito, te lo prometo. Un reportero le preguntó a Thomas Edison, el creador del foco y la bombilla, ¿cómo te sientes tras haber fracasado más de 1000 veces? Y él contestó, no fracasé 1000 veces, solamente encontré 1000 maneras de la cual no iba a funcionar el proyecto. Cada vez que le encontraba una manera más de que no funcionara el proyecto, ganaba más experiencia y ganaba más conocimientos. Se trata de lo que aprendes y en quién te conviertes en el viaje. El viaje está lleno de fracasos y decepción, por eso mucha gente nunca lo empieza. Así que prométeme algo. La próxima vez que dudes en hacer algo, recuerda el club de los que en algún momento se sintieron fracasados, como tú, como todos. Y si fracasas, felicidades. Estás luchando por lo que quieres y demuestras que te estás volviendo más fuerte. Y ahora sí te pregunto por última vez, ¿estás en el club de los fracasados? Piénsalo. Bello, ¿no? Gracias por
¿Lo escuchaban, sí? Muchas gracias. Cuando decidí enfocarme en el oficio de ser músico, que fue en el año 98 más o menos, era obviamente un poco más complicado de lo que es ahora, porque el referente de ser músico en ese entonces era que simplemente estabas escogiendo un escudo para la bohemia, para querer ser un desjuiciado. Y por alguna razón llegó este disco a mi vida, que es un disco de Jarabe de Palo, que salió más o menos en el 98 con la canción Depende. No sé si pues fue una canción que funcionó mucho en la radio, y lo que más me tocó de ese álbum fue que cuando lo destapé venía un escrito del señor Pau Donés que definía el éxito, y él decía, curiosa palabra, para muchos el éxito es la pasta, es la fama, es el glamour, y él dijo una frase que fue la punta de lanza y con lo que jodía a mi mamá hasta que me dejó salir de medicina para empezar mi oficio de músico, y fue, para mí el éxito está en la posibilidad de hacer lo que me gusta y mantenerme en ese camino. Y yo dije, wow, eso es, definitivamente gastarme el tiempo de mi vida, que es un préstamo que no es mío en realidad, en hacer las cosas que a mí me gustan, va a ser lo que a mí me haga sentir realmente feliz. En ese entonces, digamos que la parte positiva era que no había tanto acceso a la información, entonces no había tanta necesidad de comparar el éxito del uno con el éxito del otro, por lo que se tiene, por donde se está. Entonces, mi emprendimiento en ese momento fue muy visceral, muy romántico. Debí haberlo olvidado en dulce, pero en ese momento fue muy genuino, y a este personaje le debo eso, y eso es lo que yo creo que nosotros debemos contextualizar ahora como el éxito, ¿no? El éxito es una cosa muy personal, es muy relativa, ¿no? Para todos el éxito, como la felicidad, es un tema que no se puede encasillar o que no se puede clasificar. De Mafalda aprendí una frase muy linda que también comparto mucho en mis charlas trascendentales, que son casi a diario. Soy un hombre bastante sensible, y es que hay como quise clasificar 3 etapas de la vida, en las cuales siempre hay como una crisis entre la energía que tenemos, entre el tiempo que tenemos, que también es contado, y entre el dinero, que es más contado. Y ella dice, el niño tiene la energía y el tiempo, pero no tiene el dinero. El adulto tiene la energía y el dinero, pero no tiene el tiempo. Y el viejo tiene el tiempo y el dinero, pero tal vez no tiene la energía. Entonces, también los invito como a que logremos un equilibrio entre esos 3. Tenemos un tremendo asesor financiero acá, que es Andrés Parra, que nos puede decir cómo no gastamos la plática mal gastada. Y tal vez quise compartir esto con ustedes porque también es una de las, como de mis constantes inquietudes, ¿no? Como si en algún momento, digamos, las cosas están empezando a funcionar bien, pero te das cuenta que estás descuidando, digamos, económicamente, pero te das cuenta que estás descuidando el tiempo para las cosas que te hacen feliz, o en qué estás gastando tu energía. Entonces creo que eso tiene que ser también como un cuestionamiento constante de cada uno, y saber, en realidad, siempre te dicen, no, entre los 30 y los 40 tenés que hacer toda la plata que puedas, todo el éxito, porque después va a ser más difícil. Y tal vez eso pensó mi hermano hasta que se encontró conmigo. Entonces no tiene ningún sentido hacerlo. La idea siempre es buscar ese equilibrio, que era lo que les hablaba ahorita en un principio. Soy muy fan de un personaje que les ruego también que en sus momentos como de querer nutrirse el espíritu, él se llama Matías de Stefano. Y cada vez que necesito, digamos, como llenarme de un poco de sabiduría, más no de conocimiento, que lo aprendí de él, pues recurro, digamos, a sus mensajes. Y él dice que el problema de nuestra civilización actual es que estamos buscando siempre que lo de afuera llene lo de adentro, y las civilizaciones anteriores lo que hacían era buscar adentro o sea, para poder construir el afuera. Entonces, inclusive el hecho de cómo se hacían los templos en los antepasados consistían porque ellos literalmente sentían en algunos lugares de la tierra unos puntos en los que la energía era mucho más poderosa, y ahí trataban de construir un templo. No era que, listo, es un barrio nuevo, entonces hagamos la iglesia. Entonces tenía como un objetivo siempre fundamental, y dice también que el principal lío que tiene la sociedad hoy en día es que tenemos una desconexión con nosotros mismos, ¿no? Estamos demasiado enfocados en llenar los espacios exteriores, en cómo nos ven, cómo nos vemos para los otros, y nos olvidamos de cómo sentirnos. Eso es lo que yo trato de preguntarle a cada persona cuando me siento a conversar y me dice, es que me está pasando algo, y yo no le digo ni qué piensas, ni qué sabes, sino
cómo te sientes, o sea, qué es lo que en realidad sientes, porque ahí puede estar la respuesta. Entonces él dice que el conocimiento nada tiene que ver con la sabiduría, en el que un analfabeta puede ser perfectamente un sabio. Entonces nosotros estamos todo el tiempo tratando de sentirnos importantes, de sentirnos alguien o algo porque sabemos o porque nos llenamos de un conocimiento y estamos dejando de lado la sabiduría. Y la sabiduría es algo que tenemos innato, es simplemente que tenemos que estar como en la frecuencia o en la actitud correcta para tener, digamos, esa apertura y entender qué es lo que está pasando y atender con sabiduría a la situación. Entonces dejemos de enfocarnos tanto en lo que conocemos o en lo que creemos que tenemos y que el otro no tiene intelectualmente y hagámosle un poco más caso como a esa intuición, porque ya todos por naturaleza somos sabios, es como el instinto. Y bueno, obviamente siempre que uno es trascendental pues está pensando en cuándo se le va a acabar este viaje, y esto lo quise compartir también porque hace parte de una de las primeras locuras de mi amigo Julien, y que fue empezar, digamos, a generar una apertura de conciencia en el entorno, y es una pregunta que nosotros constantemente nos hacemos u omitimos. Uno cree que esto va a durar para siempre, entonces uno posterga el abrazo. Últimamente me he dedicado a abrazos. Yo siempre saludo abrazo, pero ahorita abrazo a la gente más duro y a veces se sienten incómodos y todo, pero a mí no me importa, hasta que entiendan que de pronto hay que ir como ampliando esas manifestaciones de amor, porque uno siempre demora un te amo, un te quiero, lo que sea, pensando en que mañana va a pasar, y por lo menos a mí me ha pasado que el mañana para decirle eso a esa persona nunca llegó. Entonces esta fue la respuesta que le di a Julien cuando me enfrentó a esta pregunta tan tesa que quiero que todos se hagan, y es: antes de ustedes irse de acá, ¿qué quisieran hacer? Y ahí viene un video. Vente al micrófono. Me quedó la letra de médico. Mirarme en el espejo y reconocer en mis ojos al hombre que siempre he querido ser. Julien me dio la oportunidad de mandarme esta pregunta para grabar el video muchos días antes, porque cuando a uno le preguntan de rapidez qué quiere hacer, uno piensa en muchas situaciones o en muchas cosas: a dónde quiero estar o qué quiero tener antes de morirme. Y mi amigo, mi hermano Andrés lo decía ahorita, que lo ha dado la bici también. Aprender a estar solo es un regalazo, y hay momentos, todos estamos solos en algún momento del día, en algún momento de la vida, y es ese momento, ni siquiera me refiero al espacio, me refiero a ese momento en el que uno se despierta literalmente o va al baño y se mira a los ojos, se mira uno a los ojos sin mirarse nada o ninguna otra cosa por arreglar, sino los ojos. Y en cuestión de segundos, como lo decía mi amigo también, uno se escucha y uno sabe que ese día ya la va a embarrar, o que está haciendo las cosas como no son, o que está haciendo las cosas como son. Entonces me demoré mucho en entender la respuesta, y es que ahora a mis 37 o a mis 85 yo quiero mirarme en el espejo y decir: he sido fiel a lo que siempre he querido ser, sin importar el entorno. Entonces quería compartir esto con ustedes porque para que tengamos en cuenta el tiempo. Ay, güey, madre, si corrieron, ¿no? Entonces mi invitación es básicamente a que hay una palabra muy linda que he aprendido de un tiempo para acá y que tal vez se aprende a las bravas, y es la voluntad. Hay que mantener la voluntad para todo, y eso se siente un montón. Uno sabe cuando alguien está, por ejemplo, yo hablo mucho con mis colegas, entonces nos toca un concierto, no sé, en un lugar que no está tan chévere, que la gente no está, no sé, que no hay poca gente o lo que sea, y yo los siento ansiosos porque dicen: no, pues que esto es parte de un proceso, es una escuela. Y yo digo: ¿hasta cuándo te vas a tener que sentir en la bendita escuela? Porque qué pereza, o sea, qué maluco. O sea, lo que estás haciendo ahora acá puede determinar completamente el curso de tu vida. Una palabra que le des a alguien, o una mirada que alguien te dé, te hace entender por qué lo estás haciendo. Entonces mi invitación siempre va a ser a que de ese 20 que les hablaba ahorita, que es todo lo que nosotros podemos controlar, ustedes lo ven el 100%, y con seguridad ese 20 al 100 va a modificar por completo el entorno exterior. Aquí me permito compartirles una anécdota, y es que, por ejemplo, la primera vez que tuve la fortuna de visitar Venezuela en el año 2007, para mí fue una fantasía porque
yo nunca había salido del país, jamás en mi vida, ni por paseo, ni por nada, y fue por trabajo, entonces me sentía muy orgulloso. Y fue muy raro llegar a Venezuela y que hubiera, pues digamos, unas chicas esperándonos en el aeropuerto. Y en ese recorrido, por la promoción de las emisoras y las cosas, hubo una chica que siempre estuvo detrás de nosotros. Todos los días llegaba al hotel y se iba detrás y nos acompañaba. Y cuando yo me fui a ir, volvió al aeropuerto obviamente y me entregó una carta. Yo la eché en la parte de atrás de mi guitarra. Cuando llegué a mi casa en Bogotá, leí la carta que la chica me escribió en un papelito rosado y decía, yo estuve contemplando seriamente la posibilidad de quitarme la vida y la forma en la que tú me trataste, sabiendo que yo era una desconocida para ti, me hizo recapacitar el amor que en mi casa me dan y te agradezco por eso. Y yo dije, pues pucha, a eso fui a Venezuela, yo no fui a ninguna otra cosa. Entonces, cuando hablo de tener esa voluntad todo el tiempo, es que uno no sabe una palabra o un gesto, o un abrazo, o lo que sea que uno haga en ese momento, cómo puede determinar el curso de la existencia de uno o de alguien más. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Por eso siempre uso esta palabra y es abandonarnos a la eternidad del momento, no estar esperando nada, es aquí, no es nada más que aquí. Y hay unas imágenes muy lindas que me encontré. La fe obviamente también no quería pasar por acá sin dejarles esa palabra ahí sonando en su cabeza. Mantengan la fe en lo que quieran creer, o sea, a uno le funciona en lo que uno cree, es así de sencillo. Y que entiendan siempre que lo que hacemos lo que hacemos siempre es para llenar una cosa muy importante que es el ser, o llenarlo no, entenderlo, porque eso está lleno, todos estamos llenos. Lo único que tenemos que hoy en día, mi invitación es a que cerremos los ojos y abramos un poco más la conciencia, seamos más sensibles en todos los aspectos de nuestra vida y que todo esté enfocado en entender que estamos llenos de ese ser. Eso es el único objetivo. Y pues muchas gracias. Mira, hágale. Pero tenemos para el micrófono, ¿no? Ah, qué belleza, hermano. Mira, la vez pasada no había. Muy bien por el Be Happy este año, muy bien. Sí, lo mejor por acá. Más lindo, es que este me suena mejor. Es que este es acústica. ¿Quieren que cantemos? Bueno. Venga para acá. Todo empieza con una idea y hay que decirle que sí. Este hombre siempre me ha llamado, dejémoslo muchacho, después de marzo ya. Y yo me siento muy honrado y me siento muy agradecido porque abras estos espacios, hermano, porque lo que estás generando acá es un movimiento de energía muy especial. Nos permites a nosotros desahogarnos, sentirnos útiles, validar lo que hacemos por la vida, por el arte y por el oficio de ser humano, hermano. Así que te mereces un aplauso de parte de todos por este espacio. Muchas gracias a ustedes, mis amores, por estar aquí, por regalarnos su tiempo, a todos los patrocinadores, y hay que darle gracias a Dios porque nos hizo una tarde tremenda, ¿no? Vamos a cantar. Bueno, sentado y sentado. Gracias, pa. Oiga, afinada y todo. Esta guitarra está muy bella. ¿De quién es? Bueno, ¿qué quiero oír? No sé. Pero ya se oye la voz. Pues se llama linda la voz. Si oye bien, pues bien. ¿Quién me la pidió? ¿Quién me pidió esa canción? ¿Quieres cantarla conmigo? A ver si le quedó algo de lo que dijimos, porque le da miedo, para o pena.
Miedo a equivocarse de que venga para acá. Es más, le hago un ofrecimiento. Cante aquí sentada. Lo bajo, ahí. Pero entonces subile. Eso, venga para acá. ¿La vas a cantar en serio? ¿Te la sabes? Venga pues, queda aquí en la pierna, venga para acá. Vea que aquí soy capaz de cantar con usted, venga. Le voy a demostrar a Andrés que estoy fuerte para la bici también, venga. No, pues no así, o sea, con usted mirando para allá, pero ahora le llega hasta mi esposa, ahora que todo es en tiempo real. Venga para acá que no lo va a regañar. Esposa, perdón. ¿Listo? Espérate yo. Muevo acá. La guitarra también. ¿Sabes qué? Que María me tenga el micrófono. Sí, aquí era. ¿Vas a cantar? ¿Listo? Ahora sí, me pongo más de frente, güey. No se van a pasar a bajar porque... Haz suerte hoy. Porque tú la pediste, María. Trato de dejarte congelada en un recuerdo que termina helándome. Tal vez son las cicatrices, la bitácora reciente hasta ahora. Vas. Sin darme cuenta te materializo en frases sueltas que terminan ahogándome. Porque tu espíritu indeleble ha dejado mi memoria manchada. ¿Vas? Que te oiga por el micrófono. Es tu recuerdo el que llega primero, incondicional, me hace saber que todavía te espero. Ante mi incrédula mirada castigaron mi egoísmo reincidente. Al verme solo al espejo me doy cuenta que me he desvanecido. ¿Tú? Las veces que experimenté tu corazón enfurecido de ganas, me dejé vencer y ahora el agua nunca encuentra la calma. Hoy trato de sacar lo mucho que dejaste acá dentro tuyo. Ay, duele la verdad como una enfermedad incurable. Hoy voy a reclamarle al tiempo el pedazo de mí que ha muerto. Ay, no estuvo de más querer para entender que se para.